Bien, hoy vamos a resolver juntos el ejercicio número 2 de conciliación bancaria. Para eso vamos a recordar que el primer paso es tildar los movimientos. Vamos a recordar cómo se hace el tildar los movimientos. Tenemos que tener el mayor auxiliar, es decir, la contabilidad del banco, el mayor auxiliar, que es mi contabilidad, y el resumen del banco, que es el extracto bancario. Empezamos a mirar los movimientos que tenemos iguales, con mismo valor y demás. Por ejemplo, este movimiento de 2.722 es un depósito del 5 de octubre. Yo acá lo tengo el 7 de octubre, pero ¿qué pasa? Está con otro valor, así que no es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento, pero tiene un error, con lo cual no lo tildo. Ahora, este cheque 55 de 758 yo lo tengo del otro lado en 758, así que lo voy a tildar. El movimiento de 650 del cheque 57, acá no aparece el cheque 57, con lo cual es un movimiento temporal, va a aparecer más adelante. No tildo nada. El débito de factura de 460 en el extracto bancario figura por 360, es un error, no lo tildo. El depósito de 269 lo tengo en mi contabilidad y lo tengo exactamente igual en el banco, así que lo voy a tildar. El depósito en efectivo yo lo tengo por 2050 y el banco por 2250. Es el mismo movimiento pero con diferente valor, no lo tildo, es un error. Luego tenemos el cheque 58 por 334, en los dos lados iguales, lo puedo subrayar. La acreditación del préstamo yo la tengo por 1900 y el banco por 2000. Es exactamente el mismo movimiento, pero tiene un error, así que no lo tildo. La comisión por el préstamo yo la tengo por 200 y el banco por 200, así que como es lo mismo, lo tildamos. El movimiento de 1060 pesos del cheque 59 están los dos lados iguales, así que lo subrayamos. El movimiento de depósito en efectivo de 580 yo lo tengo acá por 380, así que no lo tildamos porque es diferente a pesar de ser el mismo movimiento. El movimiento de 5200 lo tengo en los dos lados iguales, lo tildamos. El depósito de 72 horas en el banco no está y el cheque 62 en el banco no está. Muy bien, una vez que tildamos los movimientos, acá si quieren pueden poner pausa y volver a corroborar que tildaron lo mismo. Una vez que tildamos los movimientos, que en los dos lados están exactamente iguales, podemos pasar al siguiente punto, que es clasificar en movimientos permanentes y temporales. Los movimientos permanentes son aquellos que yo tengo sin tildar en el extracto bancario. Es decir que todos estos movimientos que yo tengo sin tildar en el resumen bancario, todos estos van a ser movimientos permanentes. ¿Qué pasa al ser permanentes? Si yo tengo este movimiento, por ejemplo, que es permanente, el 2700, es un error, tengo el mismo movimiento en la contabilidad, entonces le pongo la P. El cheque 56 es permanente, porque no aparece en la contabilidad, pero sí aparece en el resumen, así que es permanente. El débito de servicio yo lo tengo por 360, es permanente porque está sin tildar en el resumen bancario, pero en mi contabilidad lo tengo por 460, así que en la contabilidad le pongo la P. El depósito yo lo tengo sin tildar en el resumen, es permanente y por lo tanto este en la contabilidad también será permanente porque es un error. Lo mismo la acreditación del préstamo, es permanente, es un error, así que le pongo al error de la contabilidad la P. El depósito de 380 es permanente y como es un error le pongo la P también en la contabilidad. El mantenimiento es una omisión, le pongo la P. Una vez que yo ya tengo todos los movimientos permanentes clasificados, voy a ir a
poner la T de temporal a todos los movimientos que me quedaron sin tildar en el extracto bancario. ¿Cuáles son los temporales? Aquellos que solos con el tiempo van a aparecer en el banco. Un cheque que va a aparecer cuando el proveedor lo vaya a cobrar. Un depósito que, como lo hice el 29 de octubre, va a aparecer en el resumen de diciembre. Y este cheque del 30 de octubre que va a ser temporal. Yo se lo voy a pasar más adelante. Cuando mi proveedor lo venga a cobrar, va a aparecer en el banco. Volvemos al ejercicio. Entonces, punto número 2. Clasifico todos los movimientos en permanentes. Pueden poner pausa y marcar que lo hayan puesto igual a los permanentes. Y luego clasifico con la T temporal aquellos que me quedaron. La T temporal, todos los que me quedaron. Bien. Siguiente paso es ajustar todos los movimientos permanentes. Cada uno de los movimientos permanentes que yo tengo, les voy a poner por cada diferencia permanente que tenga, le voy a poner un asiento de libro diario. Vamos por el primero. Yo tengo un depósito. Voy a verlo acá. Yo tengo este depósito por 2.722, pero la realidad es que era de 2.700. Esta diferencia contable yo la tengo que disminuir en su valor para que sea igual a la contabilidad. Entonces, los 2.722, para transformarlos en 2.700, tengo que bajarlo en 22 pesos. Para bajar, y acá anoten regla general, para bajar un error en su valor, lo anoto en el sentido contrario, es decir, lo anoto en el haber. Repito, cuando yo tengo que un error bajar su valor, lo anoto a la diferencia en el sentido contrario. Es decir, que banco lo voy a anotar en este caso como un activo menos banco. Activo menos banco, 22. Los valores, y del otro lado, justamente como yo estoy haciendo un depósito de 48 horas, va a ser valores a depositar. Cada vez que yo tenga depósito 48 horas, va a ser valores a depositar. Vamos a la siguiente diferencia. La siguiente diferencia es el cheque 56. El cheque 56 no aparece en mi contabilidad. Tengo el 55, después el 57. Quiere decir que omití contabilizarlo. El saldo del banco baja. Veo que baja el saldo del banco. Entonces tengo un activo menos banco. Activo menos banco. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pongo del otro lado? Cada vez que yo doy un cheque, se lo doy a un proveedor. Entonces, pasivo menos proveedores, activo menos banco. Segunda regla general. Cada vez que tengo cheques que yo emití, es decir, un cheque, como en este caso el cheque 56, es pasivo menos proveedores. O pasivo más. Vamos a la siguiente diferencia. La siguiente diferencia es este débito de servicios. El banco lo contabilizó por 360 y yo por 460. Es un error. Esta diferencia yo tengo que bajarla para que sea igual a la contabilidad. Entonces la voy a anotar en el sentido contrario. Los 100 pesos de diferencia los voy a anotar en el debe, porque acá en mi contabilidad yo lo tengo en el haber. Activo más banco. Y del otro lado que ponemos, resultado negativo, servicios pagados, pero en este caso en el haber, para poder ajustar la diferencia. Vamos al siguiente movimiento. El depósito de 2.250, que yo por un error lo contabilicé en 2.050. Como esta diferencia la tengo que aumentar para que se transforme en la que está en el banco, voy a tener que anotar los 200 pesos de diferencia en el mismo lugar en el que está. O sea, que voy a anotar 200 pesos en el debe para que estos 2.050 se transformen en los 2.250 que tengo en el resumen. Como es un depósito en efectivo, uso caja. Tercera regla general. Cada vez que diga depósito en efectivo, uso caja. Entonces, tenemos que el banco lo voy a anotar en el debe, activo más banco, y del otro lado voy a usar caja, 200. Vamos al siguiente movimiento.
La acreditación de préstamos que el banco lo tiene por 2.000 y yo lo tengo por 1.900. Me equivoqué, hay un error. Este error yo lo tengo que aumentar para que se transforme a lo que tiene la realidad, a lo que tiene el banco. Error que tengo que aumentar, lo anoto en el mismo sentido en el que está. Quiere decir que lo voy a anotar en el debe. Y como es un préstamo que me están acreditando, va a ser préstamos a pagar. Activo más banco, pasivo más préstamos a pagar. Vamos al siguiente movimiento. Siguiente movimiento es un depósito en efectivo que el banco lo tiene por 380 y yo lo tengo por 580. Hay un error. Nuevamente, regla general. Cuando el error tengo que bajarlo en su valor para que se transforme en lo que tiene el banco, lo voy a anotar en sentido contrario. Lo voy a anotar en el haber. Entonces, estos 200 pesos de diferencia que tengo, los voy a anotar en el haber para que se transforme. Quiere decir que yo tengo acá un activo menos banco. Como dice efectivo, sé que es caja. Activo más caja, activo menos banco. Vamos al siguiente. La diferencia permanente de 55 pesos. No lo tengo en mi contabilidad, no está. Quiere decir que es una omisión. El saldo del banco puedo ver que disminuyó. Entonces tengo un activo menos banco 55. ¿Por qué disminuyó el saldo del banco? Por las comisiones. Entonces resultado negativo, gastos bancarios. Muy bien, hasta acá hicimos ya entonces un asiento por cada una de estas diferencias permanentes. Hicimos un asiento. Cuando es un error, utilizo la regla de preguntarme, ¿tengo que bajar el valor? Si la respuesta es sí, anoto en el sentido contrario. Si la respuesta es no, anoto en el mismo sentido en el que lo tengo en la contabilidad. ¿Qué utilizo del otro lado? Si dice depósito 48 horas o depósito 72 horas, valores a depositar. Si dice depósito en efectivo, utilizo caja. Si es un cheque que yo emití, o sea que tienen cheque con su número, es proveedores. Ya tenemos ahí 3 cuentas. El resto las pensamos. Vamos al cuarto paso, conciliar. Para eso tenemos que arrancar haciendo el mayor de la cuenta banco. Partimos del saldo original de la cuenta banco, es decir que partimos del saldo que yo tenía en banco, estos 5.081. Siempre partimos de este valor, estos 5.081, partimos de aquí. Y vamos a ir anotando cada movimiento que yo tengo en el libro diario en el lugar que corresponde, ¿sí? En el debe o en el haber. Y sacamos el saldo de la cuenta banco, el nuevo saldo. Pero nos damos cuenta que estos 4.504 no se corresponde con el saldo del banco, no es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es justificar esa diferencia, porque el saldo del banco no se corresponde con la contabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo esta cuenta. El nuevo saldo contable que sacamos de la T de la cuenta banco, le vamos a sumar todos los movimientos que tenemos como temporales. Y se los voy a marcar acá. El movimiento temporal, tenemos 3 movimientos temporales. Muy bien. Estos 3 movimientos temporales los vamos a sumar y a restar en la conciliación. Sumamos los cheques temporales y restamos los depósitos temporales. Esta cuenta nos tendría que dar el saldo del banco. 4.932. Voy al resumen bancario y definitivamente veo que 4.932 es el saldo del banco. Quiere decir que nos quedó todo bien, que está todo perfecto, que nos dio la conciliación. Muy bien, entonces, importante, mantener los pasos. Primero tildar, segundo clasificar, tercero ajustar solo los permanentes del extracto bancario, cuarto calcular un nuevo saldo contable y conciliar en caso de que sea necesario. Reglas generales para hacer los ajustes.
Si en el caso de los errores, si tengo que aumentar el valor contable, va del mismo lado. Si lo tengo que disminuir, va del lado contrario. Esto hasta acá. Pueden consultar cualquier duda o inquietud que tengan.